Vamos a empezar con un tema bien importante y es sobre el panorama del tratamiento en la última década de las enfermedades neurometabólicas. En general es un panorama muy grande porque durante estos últimos 20 años el incremento en ensayos clínicos, en modelos animales y además en tratamientos son múltiples y en múltiples enfermedades neurometabólicas. Empezamos con una definición grande para mirar dónde es que estamos específicamente. Estamos hablando de que son los trastornos neurometabólicos y son más de 700 enfermedades y todos los días pueden apareciendo nuevos tipos de este grupo de enfermedades, en donde los pacientes van a tener sintomatología neurológica cognitiva que puede aparecer en diferentes periodos del desarrollo de la vida. Sin embargo, pues lo vamos a ver muchas veces en niños, pero aún en la edad adulta se van a presentar o también secuelas. Van a tener diferentes manifestaciones neurológicas y también asociado a este grupo de enfermedades, pues vamos a tener lesiones cerebrales que son irreversibles. Algo muy importante que siempre hemos dicho para todo este grupo de enfermedades metabólicas es que los diagnósticos tempranos y los tratamientos tempranos son los que nos abren un futuro para nuestro grupo de pacientes, para un curso favorable de su enfermedad y disminuir las comorbilidades asociadas. Yo traigo este listado de a qué nos enfrentamos. Ustedes ven acá en esta gráfica, son las diferentes vías en donde nosotros vamos a tener alteraciones de este grupo de enfermedades. Es decir, que para cada una de ellas hay ensayos clínicos, hay nuevos tratamientos, hay nuevos modelos en animales para lograr tratamientos a futuro o los que están actualmente presentes. Veamos uno de los mecanismos de la enfermedad sencillo. Tenemos en este caso la fenilalanina. Mediante la fenilalanina hidroxilasa, pues vamos a pasar a tirosina, la tironicina hidroxilasa, a L-dopa, un metabolito asociado cuando hay alteraciones en las 3-o-metildopa. Y tenemos, por ejemplo, la descarboxilasa, la esencia de descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Teóricamente, en esta vía vamos a encontrar que tenemos la síntesis de dopamina y algunos otros neurotransmisores, y dependiendo de las vías que están asociadas en esta vía metabólica, vamos a poder hacer diferentes intervenciones. Intervenciones que van a ser administración de L-dopa en el grupo de pacientes, algunos otros medicamentos que son necesarios para la parte sintomática del paciente. Pero finalmente, ¿qué es lo que queremos en todas estas vías? Es que tengamos tratamientos que sean curativos. En general, para muchas de las enfermedades actuales, hay unas enfermedades que tienen medicamentos que ayudan a las comorbilidades asociadas, otras que controlan la enfermedad, pero en general lo que queremos finalmente cuando hacemos todas estas reuniones y finalmente cuando se hacen todos los estudios de investigación, lo que se quiere es tratar una enfermedad y que sea curativa los tratamientos. Yo traigo a continuación unas palabras que se dijeron en 1964 por el doctor Dubé, que me pareció bien interesante. Eso fue hace 40 años y específicamente, en donde decía, cuando se hacían los estudios para enfermedades de depósito lisosomal, cuando no se conocían las enzimas lisosomales, pero ya se conocían algunos aspectos metabólicos de las enfermedades lisosomales, en donde ellos lo que buscaban era mirar qué posibilidades terapéuticas habían, y cuando se estaba conociendo específicamente cómo eran esas vías metabólicas, cómo habían los procesos de endocitosis y eventualmente había la posibilidad, se pensaba en ese momento, de ofrecer opciones de terapias con enzimas o posibles factores que estaban en los medios, porque en ese momento no se conocía específicamente ese concepto. Y acá viene un experimento muy sencillo, eso fue hecho en 1968, 4 años después de que el doctor Dubé hace una aproximación de que podría haber una terapia para este grupo de enfermedades. Y este experimento, para 1968, que salió en Science, dio una de las primeras guías para empezar las formas de tratamiento para enfermedades. Y veamos esta gráfica que es bien interesante. Si uno lo vemos ahora posteriormente, vemos que es un experimento relativamente sencillo, pero a partir de ese experimento fue que nos permitió empezar a pensar en que había terapias para este grupo de enfermedades. En este grupo de enfermedades, en general, lo que se quería hacer era que se tomaban células de pacientes Horler y Hunter, y lo que se quería mirar era qué pasaba si yo
utilizaba células en un cultivo de Horler y Hunter a ver si había acumulación de glicosaminoglicanos. En ese momento pues lo marcaban con radioactividad y miraban. Entonces, si ustedes ven estas dos gráficas que corresponden a un paciente con Horler y Hunter, el paciente que está acá en el centro, bajamos acá el cursor, es el paciente normal. Entonces, lo que tenemos son los controles positivos en donde se iban acumulando glicosaminoglicanos en el tiempo. Pero si aquí ustedes ven aquí abajo, esas células se unían, por ejemplo, las células fibroblastos de Horler con fibroblastos de Hunter, se observaba que no había acúmulo. Y lo mismo pasó en la siguiente gráfica, en donde ustedes van a ver, en donde ya en lo que conocemos, pues las enzimas lisosomales y fibroblastos se pueden en el medio liberar enzimas, específicamente, y si tenemos Horler y Hunter como estudios complementarios, pues una corrige a la otra, y eso fue lo que se encontró. Y acá lo que vemos es que pues, de estas células, después de cultivarlas en el medio y después mirar cuánto residuo queda de glicosaminoglicanos, se observaba que cuando cultivábamos células, por ejemplo, Horler con células normales o Hunter con células normales, también se disminuía la cantidad de mucopolisacáridos o glicosaminoglicanos. Y estos experimentos dieron luz a decir, en ese medio, las células liberan alguna sustancia que hace que sea complementaria y ayude a que la otra célula recupere esa función. Y fueron las primeras ya principios de hay sustancias en el medio que liberan la célula que son capaces de recuperar la función en otra célula. Entonces, ya más adelante se empieza ya a hablar de las enzimas lisosomales. Pero un paso muy importante de las terapias, porque esto fue secuencial en la medida en que uno estudia los eventos patológicos de la enfermedad, la fisiopatología, para poder empezar a dar opciones de terapia. Y en ese momento empieza ya a encontrarse el otro concepto y era los residuos de manosa 6-fosfato y la presencia de los receptores. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque es la base de los principios de las terapias de reemplazo enzimática, en donde si yo tengo enzimas lisosomales que tienen unos residuos grandes de manosa 6-fosfato, son capturadas por los receptores y pueden ayudar a lo que es el manejo de la enfermedad lisosomal por el depósito. Entonces, en ese momento, y fue la primera de los primeros estudios y la primera de enfermedades que se lograron para hacer una terapia de reemplazo enzimático fue la enfermedad de Gaucher. Y posteriormente en el transcurso de estos 15 últimos años, si ustedes ven acá en estas gráficas, vamos a ver que han salido para muchas enfermedades, de las enfermedades lisosomales, para Horler, Hunter, para la enfermedad de Morquio, Malatolami, enfermedad de Pompe, Fabry, Gaucher, deficiencia lipasa, también tenemos para mucopolisacáridos tipo 7, y estos son los diferentes grupos enzimáticos que han aparecido para el tratamiento de estas enfermedades, gracias a esos primeros estudios y al descubrimiento de la fisiopatología del grupo de enfermedades. La otra cosa muy importante es, bueno, ya conocemos todo lo que son las terapias de reemplazo enzimático, creo que es parte de las que tenemos muchísimo más experiencia en el tratamiento, lo vivimos todos los días en Colombia, tenemos tratamiento y muchos pacientes en bajo tratamiento con estos esquemas de terapia de reemplazo enzimático, pero tiene unas limitaciones y es parte de lo que aparece, y es que, como ustedes conocen, en las enfermedades lisosomales, algunas de ellas, por ejemplo, Horler, Hunter, que tiene compromiso del sistema nervioso central, en general, las enzimas, las terapias de reemplazo enzimático no me van a recuperar esa parte de pérdida de funcionalidad en este grupo de pacientes porque las enzimas no pasan la barrera hematoencefálica. Eso es una de las características y de digamos, los desafíos que implica que ya tenemos terapias con terapia de reemplazo enzimático, pero algunas de las comorbilidades asociadas a la enfermedad de este grupo de las mucopolisacaridosis no las podemos corregir. Entonces, vienen los desafíos y es cómo se logra evitar que los pacientes tienen un deterioro cognitivo y una enfermedad a nivel del sistema nervioso central tan severo. Entonces, vienen otras opciones de tratamiento. Lo otro que también se sabe es que la parte esquelética en las mucopolisacaridosis con las terapias de reemplazo enzimático convencionales no nos van a mejorar mucho la parte de las disostosis que presentan este grupo de pacientes. Podemos mejorar la parte de las organomegalias que presenta, podemos mejorar la parte de flexibilidad, podemos mejorar la parte pulmonar,
alguna parte de la enfermedad vascular, valvular, no es que sea mucha respuesta a las terapias de reemplazo enzimática, mejora la movilidad en pacientes. Es decir, que sí hay muchos aspectos de calidad de vida y de comorbilidades que los pacientes con las actuales terapias les va muy bien. Sin embargo, nos quedan los desafíos de qué hacemos para mejorar el otro tipo de comorbilidades asociadas a la enfermedad. Y eso es parte del desafío que presenta las terapias actuales. Después de que empiece este grupo de enfermedades en donde las manejamos con terapia de reemplazo enzimático, empiezan a buscar otros mecanismos de posibles terapias y aparece la terapia de reducción de sustrato. Y en la terapia de reducción de sustrato, específicamente traje este ejemplo con el Elglustat para la enfermedad de Gaucher, que es lo que queremos hacer. En Gaucher, en general, lo que trabajamos siempre es con terapia de reemplazo enzimático, pero en general aparece este nuevo medicamento. Ya se habían hecho estudios y de hecho había otros medicamentos que eran Elglustat para tratar a los pacientes con la enfermedad de Gaucher. ¿Y en qué consiste? Y ustedes lo vemos aquí, donde tenemos lo normal, ceramida más glucosa, pasa a glucosilceramida, la enzima beta-glucosidasa, no va a dar esta hidrólisis, y la terapia de reemplazo enzimático, pues lo que nos va a hacer es reemplazar, dar los niveles de la enzima para poder hacer el metabolismo. Pero si utilizamos una molécula como el Elglustat, que es un inhibidor de la enzima de la glucosilceramida, eminentemente vamos a quitar el sustrato inicial. Así que, por lo tanto, disminuiríamos la acumulación de los metabolitos que se presentan en la enfermedad de Gaucher clásica. Y de hecho, pues se hizo el estudio ya en fase 2, entonces les traigo ese estudio en fase 2, para mirar cómo era la respuesta del paciente con enfermedad de Gaucher utilizando medicamentos como inhibidores del sustrato. Y parte de los voy a ser muy específico con respecto al estudio, porque es para que miren algunos aspectos que sí se dieron en estos estudios de fase 2 y que ahora ya el tratamiento está autorizado para el uso en pacientes. Lo que quería verse en este estudio era mirar qué pasa en la enfermedad de Gaucher. Normalmente en la enfermedad de Gaucher vamos a encontrar anemia, vamos a encontrar trombocitopenia, vamos a encontrar organomegalias a nivel hepático, a nivel esplénico, pero también la enfermedad a nivel del hueso, que es muy importante, en la forma de Gaucher tipo 1. Lo que se observó con esta terapia es que vamos a ver que los pacientes efectivamente recuperaban los niveles de hemoglobina, subía más o menos 1.6 gramos. Los recuentos de plaquetas, aquí comentaban, más del 40%. Y algo muy importante también eran los niveles, los tamaños a nivel del vaso y a nivel del hígado. Y si se hacía una comparación entre las terapias de reemplazo enzimáticos clásicas y las terapias de inhibición de sustrato, se veía que en general los resultados eran equivalentes, pero algo también que se encontró bien importante en este grupo de pacientes con estas terapias era que también la parte de hueso, que es una de las comorbilidades más importantes en la enfermedad de Gaucher, donde vamos a encontrar infartos, vamos a encontrar lesiones muy importantes, se encontró que con este tratamiento durante el estudio clínico, los pacientes no presentaban nuevos episodios de crisis de dolor, no presentaban nuevos episodios de daño a nivel del hueso. Entonces, eso es una nueva alternativa que tenemos en el tratamiento, en el transcurso del desarrollo de este grupo de enfermedades. Pero ya recientemente aparecen los estudios para terapia génica in vivo y ex vivo. Les voy a explicar muy brevemente la terapia in vivo. Lo que hacemos en terapia en vivo en general es aplicar, en este caso a nivel ya sea intracerebral o intratecal. En este caso pueden ser, vamos a utilizar que en la terapia génica vamos a utilizar, por ejemplo, adenoasociados con que presentan el gen que está deficiente en este grupo de pacientes, directamente en el tejido o en el líquido cefalorraquídeo. O otra aplicación es a nivel de vía sistémica, en donde pues lo que haríamos era más tratamiento a nivel somático. Cuando lo hacemos a nivel del sistema nervioso central, pues lo que vamos a encontrar es que si es una patología que tiene un componente primario de compromiso del sistema nervioso central, pues estaremos actuando a ese nivel. Pero las otras formas de terapias son las terapias ex vivo, que es las otras formas en donde yo tengo del paciente stem cell hematopoyéticas,
las extraigo, les hago las modificaciones. En este caso puedo utilizar los vectores, virus asociados que incluyen, por ejemplo, en este caso, un gen específico que está deficiente, y posteriormente estas células son reingresadas al paciente, inyectadas al paciente, se hacen la repoblación y por lo tanto llevan ese gen que es capaz posteriormente de generar una proteína normal y actuar sobre el tejido específico. Y vemos algunos de los ejemplos asociados a estos tratamientos. Entonces, importante, algo dentro del desarrollo de todo este grupo de enfermedades son los modelos animales. Cuando se hizo el primer estudio de enfermedad de Gaucher, normalmente no se hizo estudio en modelos animales, o aparecieron 8 años después. Después aparecen actualmente, que es la gran ventaja, y no actualmente, ya mucho tiempo, el desarrollo de los modelos animales, en donde es posible hacer modelos y hacer los estudios a nivel de estos modelos para definir cómo está funcionando las terapias. Y si ustedes ven en esta tabla, vamos a ver que para las diferentes mucopolisacaridosis, por ejemplo, para la enfermedad de San Filipo, para Horner, Hunter, para Maratolamí, ya se están utilizando varios estudios clínicos, es vivo y in vivo, ¿sí? Con los diferentes, estos son adenoasociados, ¿sí? Estos son leptovirus. Vamos a ver aquí la forma de cómo se inyecta, ¿sí? A nivel de líquido cefalorraquídeo, a nivel sistémico, a nivel intracerebral, y en qué están los estudios, y eso es lo que nos depara el futuro, es decir, qué es lo que está pasando con estas nuevas terapias, y ya se están haciendo muchos estudios. Más adelante los conferencistas van a hablar de algunas patologías muy específicas en donde van a los adelantos nuevos de las terapias, no solo terapias de reemplazo enzimático, sino ya también los estudios clínicos en este grupo de enfermedades. Pero te traigo otros ejemplos. Uno de enfermos es las enfermedades por neurotransmisores. Sé que hay una charla hoy de enfermedades de neurotransmisores, nos van a traer los últimos avances de tratamiento. Yo eso les voy a mostrar es alguno de las publicaciones y de los tratamientos que van a haber disponibles. Y lo que vamos a ver es algo rápido. Digamos que en los pacientes, una de las formas más clásicas de esta enfermedad son la deficiencia de la carboxilasa de aminoácidos aromáticos, en donde lo que vamos a tener es una deficiencia, pasa L-dopa a dopamina. Vamos a tener también deficiencia de otros neurotransmisores, serotonina, epinefrina, y estos van a estar asociados a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas en este grupo de pacientes? Rápidamente, en general, son pacientes con hipotonías severas, crisis oncológicas, que son muy importantes, y distonía. Y otro hallazgo de la hipokinesia, digamos que son los síntomas más clásicos. Pero no vamos a hablar específicamente de este grupo de enfermedades, sino les traigo es porque pues, los diagnósticos se hacen eminentemente por los hallazgos clínicos a nivel del retardo del neurodesarrollo, hipertonía, hipotonía, las anomalías de los movimientos, sobre todo las crisis oncológicas y la distonía, y los síntomas autonómicos. Y los manejos de diagnóstico, pues será en general mirar cómo están marcadores a nivel de los neurotransmisiones, buscar mutaciones en el gen TSC, mirar los estudios enzimáticos a nivel de sangre periférica, y son la forma de hacer el diagnóstico. En ese momento no se tenían tratamientos específicos para estas enfermedades, eran tratamientos eminentemente sintomáticos, y aparece ya en Taiwán y en Japón, se hicieron los primeros estudios con vectores que llevaban el gen con la deficiencia, el gen wild type, para recuperar esa función de la enzima y recuperar esa ausencia o disminución de neurotransmisores. Este es un artículo que aparece recientemente este año, en donde lo que hace es una terapia dirigida con un vector y que se coloca a nivel de las neuronas dopaminérgicas a nivel del mesencéfalo. Es un estudio en donde son 7 pacientes. Ustedes ven acá cuál es el grado de desarrollo psicomotor que alcanzan esos niños, y la gran mayoría pues, no tienen control cefálico, no agarran, no se sientan independientemente, tienen todos crisis oncológicas, pueden hacer también trastornos como irritabilidad, insomnio, y ustedes ven pues, las diferentes mutaciones y el seguimiento de este grupo de pacientes en este ensayo que se realizó. Algo importante es que acá se hace una inyección a nivel de la sustancia negra, se hace una inyección a nivel del área tegmentaria ventral
que son áreas importantes en neuronas dopaminérgicas. Y lo que se quiere finalmente en este estudio es mirar la seguridad del tratamiento, la seguridad del procedimiento, pero mirar que con este vector se sea capaz de generar por acción de la enzima, la generación de dopamina. Y algo muy importante, y se utiliza en estas regiones porque lo que se ha visto en este grupo de pacientes es que las vías de transporte anterodegrado puede llegar a otras áreas. Es decir, que parte del estudio era mirar que no solo la localización a nivel de estos núcleos, sino también era capaz de que la terapia llegara a más áreas a nivel cerebral. Pero uno de los puntos más importantes de medición era mirar, era la cantidad que es parte de la respuesta, y si ustedes ven en la primera gráfica, ven a ver a nivel pretratamiento los niveles de HbA, que es lo que espera uno que estén incrementando, y lo que vemos acá es que el grupo de pacientes tienen incremento de este metabolito, es decir, que si ya hay un funcionamiento a nivel enzimático, vemos que a nivel de serotonina, pues no va a funcionar para la parte de serotonina, y un metabolito que normalmente está elevado en los pacientes de este grupo de deficiencia, normalmente se mantuvo más o menos estable. Pero veamos la parte funcional. Esto es la escala motora gruesa, en donde vemos los niños en el transcurso del tratamiento y seguimiento, los hitos del desarrollo que alcanzan. Y vemos otra parte muy importante en la gráfica, es el grado de crisis oncológicas que ocurren, severidad, frecuencia y crisis. Y finalmente lo que se ve al final del seguimiento de pacientes es que todos los pacientes desaparecen esos grupos de crisis oncológicas. Pero aparte de eso, que no lo voy a mostrar, pero en general en esta forma, se encontró también que la parte de los niños mejoraron las horas de sueño, mejoraron la parte de alimentación, y vemos algunos de los ítems de desarrollo que encontraron. Entonces, a nivel basal, no tenía ninguno de estos de control, ninguno de estos hitos del desarrollo, y que post cirugía y post tratamiento lo presentaron. Lo mismo el paciente sentado independientemente, varios pacientes lograron sentarse independientemente, otros niños pudieron agarrar y otros niños pudieron caminar con ayuda de la mano. Es decir, que esto está mostrando con esta forma de terapia que sí es posible lograr adquirir habilidades que no era posible sin esta forma de terapia. Y vemos como muchos de lo que vemos en muchos de los tratamientos, que hay efectos adversos a nivel de los tratamientos en general. Acá se muestra que hubo un niño que falleció, pero aparentemente asociado más a la enfermedad más que a la terapia. Entonces vemos que tenemos más terapias. Una de las otras formas, ya dijimos terapias de reemplazo enzimático, la otra son inhibición de filtrato, terapias como inyección directa, terapias in vivo, como inyección directa del vector corrigiendo con el gen que tiene la mutación, pero utilizando el gen normal, y otras formas en terapias de interferencia, RNA interferencia. Y esto lo traigo porque es una forma nueva también de tratamiento que se ve en este grupo de enfermedades. Entonces, en general, esto lo hablamos ya de las porfirias, ya vimos que las porfirias también hacen nuestro grupo de enfermedades neurometabólicas, y pues las porfirias es un grupo muy grande de enfermedades, en donde hay algunas genéticas, algunas que son adquiridas, y en general, lo que presentamos en estas enfermedades, pues es un acúmulo de precursores que inducen la toxicidad. Hay varias formas, las dos formas grandes de estas formas son las neuroviscerales y las cutáneas. Y en general voy a hablar específicamente de una, que son las porfirias agudas intermitentes. Esto es una gráfica en donde lo que quiero mostrarles es que tenemos succinilcolina más glicina, que finalmente estamos en la síntesis del grupo M, que el grupo M es importante para citocromo C, para la hemoglobina y para mucho de las enzimas a nivel mitocondrial. Pero tenemos que el EM tiene un feedback negativo sobre una enzima muy importante. Y les muestro esta es porque es la sintetasa, que está asociada a una de las formas de porfiria. Pero, ¿por qué decimos y para qué la sintetasa si vamos a hablar de porfirias agudas intermitentes? Entonces, algo muy importante dentro de este grupo de enfermedades, la porfiria aguda, que es lo más frecuente, son los dolores abdominales que se hacen en crisis asociados a inducción por diferentes mecanismos, ejercicio, estrés, cigarrillo, medicamentos, algunos estrógenos pueden inducir estos episodios.
Y lo que vamos a ver es que lo más frecuente pues son los dolores abdominales sin causa conocida, pero vamos a ver que los pacientes pueden llegar hasta convulsiones, pueden llegar hasta pacientes que entran en coma y pacientes que pueden fallecer por la enfermedad. Y pues las pruebas en general son las pruebas que conocemos, que es pues mirar el porfobilinógeno, hacer la cuantificación de la enzima, que no es lo frecuente que se usa, o utilizar los estudios de mutación para el gen. Tratamientos actuales, pues es evitar, prevenir la enfermedad, en este caso las crisis, en este caso es todos estos factores de riesgo, los medicamentos que pueden inducir estos ataques de porfiria, y tratamientos específicos cuando el paciente tiene la crisis, pues va a ser emina y otras formas como la infusión de glucosa, que son, digamos que los tratamientos convencionales. Sin embargo, veamos esta gráfica, es bien interesante. ¿Y dónde se han hecho intervención de la terapia? Entonces uno diría, bueno, yo puedo intervenir si tengo una deficiencia enzimática, hacer terapia de reemplazo enzimático. Ya hacemos los tratamientos sintomáticos como con glucosa, tenemos la terapia con EM, podemos utilizar chaperona para tener algo de actividad residual de la enzima, terapias con RNA, terapia genética de reemplazo a nivel del gen que está mutante, pero para esto se utiliza, para esta enfermedad tenemos la terapia de RNA interferencia. ¿Y eso en qué consiste? La enzima a la sintetasa está activada y es la que induce un incremento mayor del porfobilinógeno. Entonces, lo que se considera es que si yo logro silenciar la enzima a la sintetasa, en teoría no tengo los sustratos para que se produzcan los metabolitos tóxicos. Entonces, se utiliza la tecnología RNA de interferencia. Lo que utilizo es un RNA de doble cadena que ingreso a la célula. Ese RNA de interferencia es clivado en segmentos, se une a unas proteínas RIX, posteriormente a una proteína, estas proteínas RIX, el RNA que tiene una secuencia complementaria al RNA que queremos, en este caso, inactivar, se une y por medio de unas proteínas que es el argonauta, se cliva y lo que hacemos es una destrucción del RNA mensajero y por lo tanto no va a haber producción de esa proteína específica que queremos inactivar. Y este principio pues lo estamos viendo aquí. Entonces aquí tenemos pacientes, tenemos una molécula de RNA de doble cadena que tiene la secuencia de la sintetasa, es captada por un receptor, ingresada al citoplasma, a ese nivel hidrolasa enzimas como el DICER, lo que me hace es fragmentar ese RNA, se produce RNA de cadena sencilla mediante el complejo RIX y el RNA que se está produciendo normalmente en unas células, el RNA de la sintetasa, pues esta secuencia complementaria se une a ese RNA y por medio de las proteínas argonautas se va a hacer una ruptura, un clivaje de ese RNA y vamos a inactivar el RNA. Así que por lo tanto tendríamos una disminución de los niveles de la sintetasa que está asociado pues a que induce también el daño. Y esto sale en el 2020 el tratamiento con terapias con RNA de interferencia, en este caso llamada el Kivosiran, y qué pasa en este estudio clínico, en donde qué es lo que se quiere, qué pasa en la enfermedad en general con la porfiria intermitente aguda. Es que en general el 1% de la población pueden tener la mutación, pero es una mutación que tiene una característica, que tiene una penetrancia reducida, así que no todos los pacientes lo hacen, sino hacen los eventos cuando son expuestos a lo que yo les decía de los agentes inductores de la enfermedad, de las crisis. ¿Qué es lo que se quiere? Normalmente lo que se quiere es evitar esas crisis. Entonces, el tratamiento fue utilizar este medicamento subcutáneo y mirar, y eso es lo que se observa acá, y es mirar qué pasa en el grupo placebo, qué pasa en los pacientes que reciben tratamiento, y lo que se encuentra es una reducción del 74% con respecto a las hospitalizaciones, el cuidado en urgencias o la administración del grupo E. Y eso es lo que vemos ya si utilizamos los componentes de estos tres grupos, vemos que un 90% de los pacientes que recibieron tratamiento no tenían episodios. Y esos episodios que yo puedo tener más de 8, 10 o 12 episodios en el año. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Y es que son pacientes que cada vez que tienen los episodios van a ser
daños a nivel del sistema nervioso central, vamos a hacer daños a nivel renal, daños a nivel sistémico, cada vez con cada episodio. Entonces, en esta terapia se vio también que qué pasaba con los niveles de ALA cuando se hace el tratamiento y si estamos evitando que el RNA mensajero en la ALA produzca la proteína, pues se cuenta que con el tratamiento tenemos niveles que bajan del 86% de reducción. Cuando hacemos los niveles de propiógeno, que es uno de los metabolitos que uno mide para hacer diagnóstico, un 91% bajaron los niveles. Y entonces, lo que estamos hablando con este tipo de tratamientos es que los pacientes tienen menor crisis, menos uso de analgésicos, porque es frecuente en este grupo de pacientes, pero también disminuyen las hospitalizaciones y las comorbilidades asociadas ya con estas terapias. Finalmente, dos cosas importantes que en este momento todas las terapias que están disponibles y todos los estudios que están haciendo a nivel de laboratorio y de modelos animales, es necesario conocer la fisiopatología. Hay muchísimas herramientas para el tratamiento de estas enfermedades, ¿sí? Tenemos que podemos corregir mutaciones, nuevas tecnologías de edición de genes, podemos hacer también llevar nuestras moléculas de interés para que recuperen la función a diferentes sistemas. Ya vimos que podemos hacer terapia en vivo, que ahí ya ven los modelos, terapias ex vivo específicamente. Es decir, que el futuro nos depara nuevas terapias, todos los días nos llegan nuevas terapias, todos los días se hacen estudios nuevos en modelos animales. Y pues yo, aprovechando esta invitación que me hicieron, pues quiero decirles que los simposios es para que veamos muchas personas que están empezando a estudiar o que están durante sus posgrados o que están en investigación, pues sale la oportunidad que en nuestras poblaciones, en nuestros países, podamos iniciar. Ya en Colombia hay unos grupos que están haciendo estudios en terapia utilizando modelos. Pues los invito también igual a eso, a que tengamos la opción de incluir, desarrollar grupos que puedan empezar a hacer estudios en estas enfermedades. Se dan cuenta que son muchísimas en los tiempos para el análisis, para la terapia, para que vaya a los estudios clínicos y para que finalmente se la aplicamos a los pacientes. Son tiempos que son largos y pues se necesitan muchos grupos que trabajen para esto. Quiero agradecerles su atención y muy amables.